Bienvenido a Battles and Bottles, el primer y único winecast que une ciberseguridad y vino. Hoy nos hemos venido hasta Obolo, en Valdeorras, a visitar una de las mejores bodegas de España y más exclusiva. Pero no estoy solo, he venido con Roberto Barata. Bienvenido, ¿cómo estás? Un placer. Roberto es el responsable de que los ahorros de millones de personas estén seguros en la banca. No solo de ciberdelincuentes, fraude, incendios y a veces de nosotros mismos, A ¿no? veces. Además, presidente del ISMS desde hace poquito, hablaremos de eso luego. Por supuesto. Y no estamos solos, estamos con nuestro anfitrión, el crack, Rafael Palacios. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Oye, muchísimas gracias por recibirnos, Joder, en una zona espectacular. Espectacular, sí señor. Tú has conseguido domar el suelo, tú has conseguido domar algo mucho más difícil. El corazón de los gallegos. No es gente tan fácil como pintan, ¿no? Sí, fue un poco una lucha, diría, frontal entre casi que entre civilizaciones. Muy bonito. Bueno, Rafael, ya lo sabéis, para muchos de nosotros se hace el mejor blanco de España. También vamos a hablar dentro de poco de eso. Así que nada, Battles and Bottles, capítulo 1 de la segunda temporada. ¡Empezamos! Y en este capítulo vamos a hablar de algo que no se ve o no se debería ver, que es la ciberseguridad. En otras temporadas ya sabéis que normalmente sirvo el primer vino y lo explico, pero estando Rafa, pues no tiene ningún sentido. Rafa, ¿qué estamos bebiendo? Estamos viendo Louro, que es un vino muy representativo del paisaje donde estamos. Estamos en Obolo, es el concello más alto de la Deo Valdeorras. Un privilegio porque aquí de alguna manera el godello se reinventa. Y el nombre viene, pues estos, Louro do Bolo, como una selección de parcelas en las diferentes pedanías del concello do Bolo. Estamos trabajando especialmente Chandoiro, Outar de Pregos, Obolo, Santa Cruz de las Ermitas. Y bueno, tiene ese lado también emocional porque el nombre realmente sería el Rubio do Bolo, que es como me llamaba mi padre, me llamaba Rubio Rafael cuando de pequeño. Y de esa, bueno, pues de ese pues, adjetivo, de ese algo tan entrañable que mi padre utilizaba para llamarme, pues con mi primer diccionario gallego cuando llegué para intentar entender no solo el lenguaje sino a las personas aquí, pues decidí llamar a este vino Louro, que es la traducción de rubio en gallego. Rubio no se te ve ya tantísimo. Bueno, los años también, también las canas, pero bueno. Rubio es esto. Y hablando de cosas que no se ven, tú siempre dices, y me hace mucha gracia esta analogía, que la ciberseguridad no es el freno de un coche, debe ser el ABS. ¿Tú le puedes explicar a alguien que solo quiere utilizar el móvil, abrir una app y funcionar con el móvil, qué es eso de que la ciberseguridad es el ABS? Bueno, pues básicamente al final la tecnología la queremos usar para que nos haga la vida más cómoda. La usa este señor, la usamos todos en el día a día, en nuestros negocios, la familia. Y realmente al final la tecnología nos tiene que proteger de la tecnología. Y este uso de la tecnología, pues cada día tiene más problemas o más riesgos, y lo que pretendemos hacer es lo que tú dices, que no se vea pero que se note. Ahí está. Es decir, el ABS, nadie se preocupa por el ABS, pero se nota. No se ve, pero se nota. Estás seguro, estás confortable, sabes que hay algo que... El coche va, funciona, frena cuando tiene que frenar, ¿no? Claro, y esta es la idea. Muchas veces en el vino es que pasa un poco parecido, ¿no? Porque intentamos que el consumidor, intentamos que hable del corcho, intentamos hablarle del vidrio, intentamos hablar de ciertas cosas que dices, joder, a lo mejor para la experiencia de tomar vino no hace falta, ¿no? Que se note todo, que hay cosas que no se ven, que simplemente tienen que estar ahí, ¿no? Al final se tiene que dar el origen, no perdamos el origen, ¿no? En el vino, pues hablar tan sencillamente de dónde se produce ese vino, Ajá. esos suelos. En este caso hablamos suelos de granito, granitos descompuestos, son granitos meteorizados, son granitos con una facilidad de eclosión muy importante, y que de allí, pues bueno, gracias a esa meteorización histórica se han convertido en arenas donde cultivamos los suelos, los vinos. Y esos son los argumentos importantes. Luego también tenemos un carácter muy importante que es la climatología, disfrutamos de muchísima altitud, hace que de alguna manera se reinvente el perfil del godello, que es una área muy gastronómica, pero que a veces tiene ese
lado un pelín quizás de exceso de volumen y falta de elegancia, de frescura, y aquí a esta altitud, de alguna manera reinventamos ese perfil, ¿no? Cuando veníamos hacia aquí, Sí. hablábamos de la ultra fama y, ¿no? y la super oferta que hay ahora de Godello, pero de eso quiero hablar un poquito más tarde, Muy bien. porque conforme me hablas, conforme veo el paisaje, hay una cosa que os parecéis mogollón. Porque tú estás en Ciber, pero ¿cómo se llama tu puesto, de verdad? Hay una palabra muy molona, ¿no? Riesgo. No, y de riesgos, ¿no? Bueno, mucho más, claro. A ver, las palabras intentan expresar a veces lo que hacemos, pero no sé si se aciertan mucho, ¿no? Sí, pero riesgo, desde luego. Y eso se basa bueno, se basa en algo que vosotros hacéis mucho, ¿no? Que es estimar a dónde quieres ir, ver el camino para llegar y gestionar una certidumbre a medio o largo plazo, que es lo que nosotros queremos, pero peleando con una incertidumbre diaria, ¿no? Es una parte, en nuestro trabajo, una parte, por lo menos lo que más me gusta a mí es que cada mañana me levanto sin saber qué va a ocurrir. Entonces tengo que gestionar ese día, esa incertidumbre, para a largo o medio plazo tener cierta certidumbre y gestionar este riesgo. Y al final, ¿qué significa hacer vino? Esto. ¿Qué significa todas las mañanas hay ¿no? Tienes que gestionar estos Riesgos, riesgos? no, está el riesgo, es que es el más importante, que yo creo que es la climatología. Como decía mi padre, son negocios al aire libre, no tienen cubierta, entonces dependemos mucho de la climatología, de las heladas, de los pedriscos, a veces del exceso de calor. Entonces, bueno, son riesgos que hay que asumir, que hay que prevenir, que estar así. Y luego también está el riesgo De todo. de afuera, es el mercado, El mercado. y el saber defender tu producto, de saber dónde llegar o cómo llegar al cliente perfecto para tu producto, ¿no? Leí antes, en la bodega, que tienes un trabajo para preparar el Godello precisamente para el clima del futuro. Tenemos un proyecto muy chulo porque estamos seleccionando nuestra propia levadura gracias a un apoyo institucional y financiado por el gobierno, pero sobre todo de la mano de la Universidad de Santiago y Laboratorios Excel de Burdeos. Estamos aislando nuestra propia levadura de cara, más que en el cambio climático, de cara a bajar los rendimientos de alcohol. Creo que al final el cambio climático es importante, pero yo creo que también debemos ofrecer vinos que, bueno, que por su perfil demuestren algo más, ¿no? que la graduación. Nosotros tenemos un problema con la variedad, es una variedad que fenólicamente es bastante tardía, y entonces necesitan muchas más horas de sol a estas altitudes, y a veces tenemos que llegar a una graduación alcohólica muy alta para producir nuestros vinos. De esta forma lo que estamos intentando es seguir con esa, diríamos, esa grandeza, ¿no? que nos permite la altitud para llegar a ese lado fenólico, a esa perfección a nivel maduración, pero con los menores rendimientos de alcohol posible. Y llegando un poco. Tecnología. Luego vamos a ir a la bodega y vas a ver el nivel tecnológico que hay en la bodega. El del grado de alcohol también es para seguir un poco al usuario, ¿no? Para no perderlo al cliente. El cliente está demandando vinos con un poquito menos de graduación alcohólica. Por supuesto, por eso esa es la intención. Claro, en Ciber muchas veces perdemos a nuestros clientes porque, oye, pues tú quieres entrar en el banco, ¿no? Y te tiene que enviar un SMS, la del reconocimiento facial, 4 contraseñas, no sé qué. ¿No estamos creando un mundo un poco paranoico? O sea, ¿hay tanto peligro ahí fuera? Son dos preguntas muy interesantes y te insisto, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos. Es decir, al final tenemos que gestionar el mercado. Ajá. Su mercado es el del consumidor de vino y nuestro mercado es el de consumidores de servicios financieros. Y hay que ponerlo fácil. Hay que ponerlo fácil. Es decir, nosotros tenemos esa dualidad, nosotros tenemos que responder a las necesidades de negocio para que todos nosotros, que todos los que estamos aquí somos usuarios de servicios financieros, podamos hacer nuestras operaciones de forma fácil, Sí. confiada, segura, de forma fácil. Entonces no podemos exagerar nuestra percepción de las amenazas, que las hay, es nuestro trabajo, y mucho menos traspasárselas, que ya bastantes se traspasan para el usuario final. Tiene que estar confiado, tiene que estar confortable, tiene que tener una experiencia de usuario igual que el vino, que sea agradable, que sea cómoda, que obtenga el producto que necesita sin demasiadas barreras. Ese es el mayor reto. Claro, pero para mí ahí es encontrar el equilibrio, ¿no? Porque tampoco podemos dejarle al usuario que piense que no hay peligro. O sea, si se lo ponemos demasiado fácil, a lo mejor
Bueno, anda con una sensación de, bueno, pero si es que, ¿tú sabes que hay una industria de ciberdelincuencia profesionalizada, Rafael, o no? No sabía. No lo sabías, ¿verdad? Es que a lo mejor si lo ponemos demasiado fácil, no son conscientes de lo que hay ahí fuera. correcto. Entonces, por eso la concienciación es importante. Como acabamos de comentar, la industria de la ciberseguridad supera el PIB de esa supuesta industria a algunos de los países más ricos del mundo. Es decir, es verdad que hay, pero es que y además es el punto clave son las personas. Claro. Entonces ese equilibrio es importante. Es decir, queremos usar servicios digitales, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener un poco de cuidado, pero la industria, y lo sabes muy bien, de la ciberseguridad de los profesionales, tenemos que poner eso en un equilibrio adecuado. Es decir, que sea lo suficientemente cómodo a pesar de que necesitemos de las personas que adquieran un compromiso de precaución. Pero al final todo tiene que fluir. Y hablando de personas, ¿qué le dirías a nuestros oyentes de unas precauciones mínimas a la hora de acceder o a la hora de navegar o a la hora de una app online? Unas precauciones mínimas. La básica y la absoluta en los servicios financieros es llámanos si dudas. Llámanos si dudas. No hay nada tan urgente, que el mayor problema que tenemos ahora mismo en ciber es fraude, ¿no? Sí. No hay nada tan urgente que no puedas llamarnos al banco, no a quien te llama. Y al banco no le molesta que le llames usuario. Nosotros queremos que nos llames. Cuando dudas, llámanos a nosotros, al banco, no al número que te llamo. Ya. Y después el darse cuenta de que, aunque estés en tu casa, tranquilo, en el sofá, estos riesgos te siguen y te persiguen, a ti, a tu empresa, a tu familia. No es como en la calle, cuando transitas un barrio inseguro, tú te sientes inseguro, pero en tu casa estás completamente seguro. En ciber no es tan así. Aunque estés en el sofá muy tranquilo, cuidado. O sea que en la ciber hemos dicho que somos el ABS, ¿no? El ABS del banco o el ABS del coche, que hace que funcione y que intentamos que no se nos vea mucho, pero es cierto y es verdad que la campaña hizo un poco de ruido, pero hubo una campaña, la de no podemos conducir por ti. Eso sí. En el ciber sería un poco así, ¿no? Sí, igual que podemos disponer de un vehículo hoy con toda la tecnología, todas las protecciones del mundo, pero al final depende de quién lo conduce. Igual que podemos viajar a cualquier parte del mundo fácilmente, pero al final también es tu responsabilidad dónde te metes, me refiero a zonas inseguras. Pues igual que la alimentación o el control alimentario. Es tremendo, pero es tu responsabilidad que consumes y cómo consumes, por ejemplo, el vino, ¿no? Para no tener problemas. En ciber es igual. La tecnología, los procedimientos están ahí, cada vez más desarrollados, pero necesitamos de las personas, para que al final el sentido común y las mínimas precauciones estén ahí. Es verdad que un mundo tecnológico como este, adiestrarnos en esos mínimos conocimientos, bueno, tiene su complejidad. Sí. Y tenemos que estar ahí. Pues mira, te hemos preparado una sorpresita, Rafael y yo, para la segunda parte de la entrevista. ¿Quieres ir a verla? Por supuesto, me encantan las sorpresas. ¿Vamos para allá? Vamos. Vamos. Y estamos en la joya de la corona, estamos en Osoro. Escúchanos, Rafa, ¿qué hace tan especial esta finca, esta viña? Aquí donde estamos, ¿qué lo hace tan mágico? Bueno, lo hace tan mágico pues, principalmente porque es la primera viña que compro, o sea, que es donde arranca todo este proyecto, cuando se la compré a Paco Blanco. Y luego una de las cosas importantes que tiene este viñedo es la situación. Es uno de los viñedos viejos, es el más alto que tenemos, ya estamos superando los 700 metros de altitud. Hay una brisa permanente que la sentimos, que viene de toda esa zona norte de Cabeza de Manzaneda. De hecho, es la que estamos sintiendo ahora mismo, ¿no? Exactamente. Ahora mismo, mira, hay brisa. Un hay viñedo, brisa. unas Perdón, cepas, Roberto. Hay brisa, hay brisa. Hay brisa. unas cepas de Godello con una edad importante. Estamos hablando de viñedos ya de 50 años, tenían algo de más de 25 años cuando las compré, ya están cercanas a los 50. Muchos años de recuperación, vuelta a la tradición vitícola en cuanto a suelos, en cuanto a gestión de suelos, etcétera. Y luego una cosa muy importante es el suelo que tienes, un suelo de arenas muy finas, como podréis ver, es una arena muy suelta. Ajá. Es una arena muy suelta, con mucha presencia de cuarzo, que quizás hoy no se puede apreciar tanto. Sí, pero es esto que brilla, ¿no? Eso es. Sí. Y que quizás estas arenas tan finas, en referencia a otras parcelas, no son tan espectaculares como esas que tienen las arenas más gruesas, pero en cambio es la arena donde la raíz, donde la planta interpreta muchísimo mejor esa salinidad, esa
mineralidad tan cristalina que tiene este viñedo. Y aquí estás siempre buscando la perfección, ¿no? Hombre, en sí misma la viña, el señor que lo plantó, pues una de las cosas éramos como, ¿no? Como unas diferentes generaciones, pero con esa mentalidad, ¿no? De la perfección. Ya solo la viña está muy bien plantada, muy bien, la densidad de plantación está muy bien repartida en referente a cada bancal, y ese es el equilibrio que tiene, ¿no? La perfección es la propia viña, el lugar, toda esta sensación que tenemos. Si podemos ver todo el paisaje que tenemos enfrente, es una zona de montaña, de altitud, donde de alguna manera se interpreta en el vino todo ese paisaje, ¿no? Tanto altitud como suelo, como Pues equilibrio también hace este señor. también. Sí. Me lo lleva, Cuando podemos. me lo lleva a ver. Roberto, tú tienes dos roles que a priori pueden sonar incluso contrapuestos, gracias. Es decir, eres el CISO, eres el que nos protege en el banco, proteges al banco de los malos, pero también eres el DPO. Es decir, Correcto. aseguras incluso mi privacidad de cara al banco, a tu banco. ¿Dónde está esa línea roja? O sea, ¿qué no harías nunca en pro de la seguridad? La línea roja en la protección de datos es siempre los consentimientos del cliente. Ajá. Hay que recordar que vivimos en la Unión Europea, vivimos en un territorio de regulación muy potente y que los datos personales, que es con lo que estamos todo el día utilizando en nuestra vida digital, Ajá. son un derecho fundamental, como la religión, como la vida, como las creencias políticas, ¿no? Es un derecho al mismo nivel. Y como derecho fundamental, precisamente, lo que necesitamos hacer es proteger hasta donde el cliente, hasta donde cada uno de nosotros quiere utilizar estos datos. Entonces, en la ciberseguridad no podemos ir más allá de donde el cliente nos permite. Pero sí que nos permiten algunas excepciones, ¿no? Por supuesto, las excepciones son siempre aquellos productos y servicios que debemos tener cuidado de ellos. Claro. La prevención de fraude, la prevención de la ciberseguridad, por ejemplo. A ver. Necesitamos utilizar tus datos para poder monitorizar que quien está haciendo las operaciones eres tú y no otro. Claro. Entonces, en ese caso sí que podemos utilizar los datos porque los utilizamos para un fin mayor, como es la protección de tus activos financieros o de tu identidad misma. Que nadie suplante tu identidad para hacer cualquier amberrada. Sí. Pero bueno, las líneas son claras y lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Tanto una cosa como la otra. Como este señor que tiene las líneas muy claras y lo tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Es buscar el equilibrio, ¿no? Buscar Claro. el equilibrio entre ciberseguridad, Y los privacidad, intereses del cliente. los intereses del cliente y asegurarnos los intereses del banco también. Claro, por supuesto, los intereses del cliente son los intereses del banco. Al final el objetivo es que los servicios financieros funcionen, y si los servicios financieros funcionan y tu cliente está contento, el banco está contento. Sí. Por supuesto. Y fíjate, esto se parece, se trata de confianza. Es confianza, lo que buscamos todos en nuestros clientes, confianza. Y si se sientan cómodos trabajando con nosotros y que nuestro producto y servicio cumpla sus expectativas. Y hablando de líneas rojas, Rafa, ¿tú tienes alguna línea roja que digas no la puedo traspasar? Hasta aquí. Bueno, yo creo que la línea roja que no debemos traspasar es de intervención de la química, ¿no? Es decir, instrumentos tanto para la viticultura, para el campo, como para la bodega, que nos ayudan a manejar de una forma mucho más natural y precisa todo ese trabajo de viticultura, todo ese trabajo en bodega, para que la química, tanto en tratamientos fitosanitarios como en la producción del vino, nunca sea, diríamos, ni siquiera ya la línea roja, ni siquiera el apéndice, ¿no? Ajá. De entrada a ese riesgo, ¿no? La intervención química. Totalmente. Vale. ¿Y tú alguna línea roja? A mí me gusta de intervención. Nosotros protegemos, pero sí que hay un debate interesante sobre atacar. Muchas veces también tenemos ese debate. Cuando vemos que estamos sufriendo, pues esa intervención negativa que no queremos, hay mucho debate sobre si podemos devolverlas. De hecho, hay un debate muy potente, efectivamente, sobre, vale, con el ciberdelincuente, ahora mismo estamos pasivos. Nos atacan, se defienden. ¿Contraatacamos? No. No, bajo ninguna No. circunstancia se contraataca. No, solo esto lo que hacemos es ponernos en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, Ajá. que ellos deciden cómo siguen. Vale. No, porque podemos caer en hacer daño a terceros, Ajá. podemos distraer nuestras capacidades y realmente pues, generar ese contraataque es al final un ataque y podemos generar
daños colaterales o actividad que no es la nuestra y queremos, digamos, ensuciar ese escenario que al final lo que debería llevar es una denuncia, lo que debería llevar es una investigación policial, lo que debería llevar es una acción complicada. Sabéis que esto es complicado, porque no hay fronteras, pero no, la línea roja las hemos establecido en no contraatacamos nunca. Eso es un tema, Rafa, porque es que además, para alguien que no está metido en ciber, ha dicho una palabra que es clave, que es que no hay fronteras. En la seguridad tradicional, pues tienes a un malo que intenta entrar en tu casa, está en el territorio español. Tampoco le pegas. Tampoco le pegas, es verdad, que tampoco le Porque pegas. puede tener un lío. Es verdad, Sí. es verdad. También pareceríamos a la policía. Pero lo de las fronteras me gusta mucho. Eso es muy complicado. Porque te complica, la ciberseguridad la complica totalmente. Claro, tú tienes el malo físico, está aquí, está bajo las leyes españolas y europeas. ¿Qué pasa cuando un ciberdelincuente está en otro país? Que es en muchas ocasiones, ¿no? Pues que se complica, es en casi todas. En casi todas. Se complica porque están en territorios que no están sujetos a la misma jurisdicción, la persecución policial es complicadísima, la judicial también, con lo cual esa es la gran ventaja del cibercrimen, que queda impune en un altísimo porcentaje, que es prácticamente imposible ser capaz de dar con responsables de verdad. Entonces lo que haces es, pues se parece a otros grandes escenarios del crimen como el narcotráfico o el tráfico de armas, en donde es muy difícil descabezar y todo lo que te quedas es pillando las estructuras. Pero el ciber es todavía más complicado. Bueno, Rafa es responsable de uno de los mejores vinos blancos de España y vámonos a la siguiente etapa de este viaje, que te vamos a enseñar otra cosa muy chula, ¿vale? Venga, Vamos. vamos. Subimos el nivel, estamos con Asorces. Rafa, este vino es un superviviente, ¿no? Así es, un superviviente. Bueno, cada añada de cada vino es una supervivencia. Un año que hemos tenido que sobrevivir a posibles heladas, posibles pedriscos, todo lo que concierne calor, frío en la climatología. ¿Cómo haces? Porque, joder, es que este terreno es complicado. ¿Cómo haces? Tú sabes que la torta va a llegar, ¿no? Tarde o temprano. Sí. ¿Cómo haces para prepararte para que cuando llegue, porque va a llegar, no te mande la lona? Hombre, es difícil porque al final tampoco puedes cubrir con ninguna lona el viñedo, no es muy difícil, pero sí de cara, por ejemplo, a las posibles heladas tardías de primavera hay que tener el suelo no labrado recientemente, porque generas más frío, porque generas más humedad y vas a tener más riesgo de helada. Bueno, estar preparados para, bueno, tenemos sistemas antihielo, tanto en candelas de cera, de parafina, como sistemas de quemadores de propano para evitar esas posibles heladas, pero bueno, no Pues, siempre. Que sepas que eso que haces, Sí. aquí nuestro amigo Roberto le ha puesto un nombre y se llama prosiliencia. Menudo palabrejo, Bueno, ¿vale? Le quitamos el envoltorio y nos explicas qué es la prosiliencia. pues es bastante más fácil de lo que la palabra puede aventurar. Para descomponerlo, voy a empezar por una perogrullada. La perogrullada es que las cosas ocurren. Nadie podía aventurar en su momento que íbamos a tener una pandemia global, Ajá. la que tuvimos. Como digo, me gusta decir, ni las más sofisticadas películas de tragedias de Hollywood siquiera se han acercado, ni las guerras zombie, ni las infecciones, a lo que realmente pasó. O sea, ya nos dimos cuenta de que las cosas ocurren a nivel global. Si recordamos lo que nos pasó el año pasado en España, ¿quién iba a sospechar un apagón como el que tuvimos? Pues esos son los grandes impactos de que las cosas ocurren, pero es que luego en sistemas tecnológicos complejos o sistemas empresariales complejos ocurren todos los días, pero en tu sistema también, nos lo acabas de contar, ocurren todos los días. ¿Qué es la prosiliencia? Es realmente aterrizar este concepto de que algo va a ocurrir seguro y que además puede ser severo y prepararnos para ello. Pero no es solo prepararnos, como decías tú, cuáles son las medidas para. Vamos un poquito más allá y lo que hacemos es entrenarlas, prepararnos. Y decían los romanos, ¿no? In pax para bellum, ¿no? Es la preparación de las resiliencias, es entrenar las pruebas, los servicios de contingencia, que tus maquinarias funcionen y estén listas, porque a ver si va a ocurrir algo y no está todo listo, ¿no? Y la resiliencia es coger todo esto, meterlo incluso en tus cálculos, en tu cuenta de resultados, porque va a costar, en tus entrenamientos y en tus procedimientos. ¿Y en el banco o en algún otro banco, algo que nos puedas contar donde has visto la prosiliencia en acción? Sí, nosotros lo hacemos todos los días. Desde probar nuestros sistemas tecnológicos a llevarlos a un centro alterno durante una semana, Ajá. para ver que realmente si eso ocurriera somos capaces de sobrevivir con las operaciones normales durante una semana,
hasta lo más importante es que como no todo puede ser protegido por igual, es identificar los servicios y productos, ¿no? Pero fundamentalmente los servicios a los clientes que son más importantes. Eso os puede ocurrir a todos. El pago con tarjetas, Claro. las nóminas, las bancas electrónicas, lo que necesitamos todos los días, ¿no? Hacer un pago, recibir dinero. Y eso lo identificamos y eso lo probamos una y otra vez. Y eso lo hacemos todos. Vale. Es más, ya ha aparecido una regulación, la famosa DORA, Ajá. en el ámbito europeo, que nos obliga a las entidades financieras a que estos servicios que proporcionamos a los clientes sean resilientes, y ahora la formación es siendo prosiliente. Es un poco la evolución de, a lo mejor de una tontería, pero de las pruebas de estrés estas que decía el Banco Central Europeo que había que hacer. Totalmente. Es una evolución de eso, ¿no? Exacto. Lo que quiere es, los servicios financieros se han convertido en esenciales. Recordad el ejemplo de la pandemia. Abríamos, como decimos nosotros, abríamos la panadería, el banco y la farmacia. Sí. ¿Sí o no? Y luego las Sí. peluquerías, que también al final es un servicio esencial, por supuesto. Efectivamente, somos un servicio imprescindible para la sociedad, con lo cual estamos realmente obligados y regulados para ser prosilientes. La forma de enfocarlo es, vamos a prepararlo todo de antemano. ¿Tú preparas de antemano? ¿Te preparas de antemano? Hombre, yo creo que Es que sí. esto es que no nos puedes dejar sin Sin, absorber humano. esto es un servicio esencial. Claro, es que esto es esencial. Hombre, yo con la naturaleza no puedo luchar. O sea, es una... Pero sí estamos preparados siempre pues para... Bueno, Perdona, yo creo que podemos decir también en alto que el vino ha sido un servicio esencial durante la pandemia. totalmente. Porque por lo que yo he hablado con mucha gente, es a lo que nos dedicábamos las tardes, Pues sí, las largas tardes. sí fue, lo fue. Lo fue además. Tuvimos una actividad de ventas increíble, de venta a consumo doméstico. Fue algo, de hecho, nos ayudó muchísimo a, bueno, pues a sobrevivir durante esos meses de inactividad y sobre todo también pues en cuanto se abrió en cierto modo la restauración, pues también, bueno, pues, comunidades que tuvieron esa mano izquierda para manejar el tema del consumo y el tema de la gastronomía, pues bueno, al final también nos ayudó bastante. ¿Y cuál es el mayor miedo? Bueno, espero que no tengas nada que te haga esto, pero ¿cuál es el mayor miedo que no te podría no hacer dormir por las noches? En estos momentos yo creo que ya nada. Ni la helada en primavera. Bueno, al final he sufrido ya esas fases, una fase que la tienes ya interiorizada, de que puede pasar, porque como digo, como no puedes controlar, entonces como no la puedes controlar, ya me deja dormir, de alguna manera. ¿Has abrazado esto? He abrazado la... Sí, ahora Si no puedes hacer nada, ¿para qué? La gestión de riesgos, Claro. planificado lo que puede hacer y lo que no. Yo creo que el gran reto que tenemos con los productores hoy en día es seguir defendiendo el consumo del vino como algo cultural, como algo puramente que va más allí, porque estamos entrando en una mala tendencia en cuanto a que al vino es alcohol, bueno, Sí, se le puesto que considera. tiene un cierto contenido de alcohol, pero yo creo que es historia, sobre todo del viejo mundo, historia de países como España, de Francia, Italia, donde el consumo del vino y la viña, la viticultura, es algo tan arraigado a la cultura y a la economía local, y creo que bueno que es algo incluso demostrado, ¿no? Que en su justa medida es algo muy beneficioso y de alguna manera, pues no sé, yo creo que ese es el gran reto, la gran meta y no quizá el miedo, pero es algo con lo que tenemos que luchar los bodegueros ¿Y algo a ti, Roberto, que te haga que duermas un poquito peor por las noches? Yo lo estaba escuchando ahora, Rafa, y estoy totalmente de acuerdo con él. Si haces tu trabajo bien y dominas lo que se espera de ti, lo demás son imponderables. Entonces lo que tienes que estar listo es para gestionar lo ponderable y los imponderables, pues a mí me gusta decir que gestionemos la normalidad y la excepción es un incidente. Es lo que acaba de decir él. No, el trabajo, sí, el trabajo, mucho trabajo, pero Hombre, para llegar a la prosiliencia hay un trabajo detrás muy importante. De Y no planificación, acaba. nunca acaba. Pero si tú ya arrancas con ese conocimiento, esa incertidumbre que mencionábamos. O sea, la nueva vendimia, ¿no? Lo que pasa contigo es el 31 de diciembre y vuelves a empezar el 1 de enero la siguiente vendimia, ¿no? Exacto, es así, exacto. Y lo que tienes que hacer es tener esa tranquilidad del trabajo bien hecho y de que lo que hasta aquí puedo controlar y a partir de aquí lo tengo que gestionar según ocurra. Y eso es la respuesta a incidentes. Pues que sea. escuchadme, os quiero llevar a un sitio mágico
un sitio que ha hecho que creamos en la perfección. Y un sitio donde os quiero hacer algunas preguntitas, un poquito más picantes, un poquito más complicadas. ¿Me acompañáis? ¿Vamos? ¿Vamos? Os digo yo. Vale, señores, vamos a subir pulsaciones. Os hago una pregunta y quiero una respuesta corta. Lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Empiezas tú, terminas tú. Venga, vamos. ¿Cuál es tu mayor miedo profesional? Uf, no sé, no tengo ya miedos. No sé, caer quizás en el olvido, ¿no? Caer en el olvido, me gusta. Mayor miedo profesional. Sobre trabajo, no dar llegado. No llegar. Vale. Te toca a ti, Roberto, la mayor mentira que nos han contado en tu sector. La mayor mentira, que necesitamos muchísimas herramientas. Vale, ¿y la mayor mentira que se ha contado en el sector del vino? ¿Qué? Yo te digo. El vino viene de uvas, ¿no? Es una broma. Siempre se decía eso, ¿no? Que yo creo que la mayor mentira que se ha contado en el sector del vino, lamentablemente, es que el mejor blanco es un tinto. Pues estoy completamente Dios. en contra. Vale, esto no estaba, pero yo la que digo, la de nuestro sector del vino, yo digo lo de los sulfitos, la mayor mentira, ¿no? Los sulfitos que pone, contiene sulfito, los sulfitos son el demonio, Sí. muerte el sulfito, para mí es una mentira, si es que hay sulfito natural también, lo malo es el sulfito añadido. Es para mí una de las grandes mentiras. Bueno, pero a mí esa que te he dicho, a mí me... Si esta es la tuya, esta es la tuya. Haciendo productos de blanco, Claro, hombre, está claro. súper... Está claro. Vale, una serie que explique tu trabajo. Una serie, Una serie de televisión que explique tu trabajo. pues, ¿Se acerca más a Mr. Robot o es más No, es- Falcon Crest? es que no sé, que estaba buscando esta última de Firewall, que es una película, no es una serie. Bueno, la de Firewall, nos gusta. Está ¿Aceptamos Aceptamos película? película. Aceptamos película. Claro. ¿Serie o película que represente tu trabajo? Cuando era más joven, MacGyver, seguramente. Es como me llama mi hermano Álvaro, por ejemplo. Y si se cae internet, ¿en qué bodega te refugias? ¡Jo, qué buena pregunta! Pues me gustaría una bodega con buenas añadas de buenos blancos antiguos. No me importaría en alguna de Borgoña, lo que pasa es que también me gustaría en alguna del Jurà, porque hay más diversidad y sobre todo porque se come muy bien allí, Sí, sí, es verdad. en las bodegas tan de Viñigón, tan caseras. Bueno, Borgoña y Jura. ¿Y tú, si Con se él. cae? Yo con él. Te vas a la suya. ¿A dónde Está vaya claro. él? Yo, Por favor. yo me voy también, ¿eh? Última pregunta. ¿En quién confiáis más para tomar la decisión final? ¿En el dato perfecto o en vuestro instinto? En instinto. En instinto. Muchísimo. Un tecnólogo. Sí, Sí. sí, sobre todo ahora combinando canas ya. Sí, un instinto que es una suma de experiencia de... Verdad también. Dato o instinto. En es blanco, sí. ¿Sí? Vale. Siempre. Bueno, pues ya aquí tenéis las respuestas de Roberto y Rafa. Vale, y llegamos al último lanzamiento de la bodega. Sorte antigua. Rafa, ¿me cuentas un poquito de esto? Bueno, suerte antigua, como ya lo dice el nombre, es nuestra suerte más antigua. Esto lo compramos hace unos 15 años, está dentro de un lote. Y es el vino más personal, yo creo que de Pablo, nuestro enólogo, bueno, un poco la nueva generación. ¿Está por aquí? Está aquí, nos Pablo. va a acompañar y nos va a Ven explicar. para acá, Pablo, por favor. Bueno, Pablo, Roberto, Pablo. Tal Pablo. ¿Nos cuentas un poquito de este vino? Os cuento, es la viña más vieja de la bodega, tiene unos 105 años. Y nada, para rendir homenaje a las elaboraciones que se hacían en el Vivey, a la forma tradicional de elaborar el vino, pues hemos hecho este vino con pieles. Vamos, es un vino. Un orange wine. No, no es para nada un orange wine. Le he querido, le he querido. No, allí no. Los orange wines son vinos bastante uniformes donde se pierde la identidad y nosotros lo que queremos es que se resalte esa identidad del vino a pesar de las pieles. Yo creo que lo hemos conseguido. Y esta es una de las bodegas, honestamente, más tecnológicas que he estado. Este vino es tecnología, es mano, es inteligencia artificial. ¿Qué es este vino? Este vino se bazuca con las manos, las pieles se mojan y simplemente se controla la temperatura. Todo lo demás que se hace es todo muy, muy tradicional, muy artesanal. Qué bonito, porque de esto hemos hablado bastante con Roberto. En tecnología, ahora mismo en nuestras empresas, pues está la inteligencia artificial,
este último búnker en el que se está refugiando todo el mundo, ¿no? Que es la inteligencia artificial va a venir a salvarnos. ¿Qué puedes decirnos tú desde un punto de vista de seguridad acerca de este tema? El problema que estamos viviendo últimamente es que las transformaciones digitales cada vez son más rápidas Ajá. y más explosivas. Ujú. La anterior era el cloud, la anterior era el big data, entonces ahora la inteligencia artificial ha llegado rapidísimo. O sea, ¿cómo era esto de...? Porque esto me ha gustado mucho, ¿no? El cloud va a cambiar el mundo, el no sé qué, y ahora dicen, la IA, esta vez sí va a cambiar el mundo, ¿no? Creo que esta vez sí. Esta vez sí. El problema que tenemos es la adopción tan rápida. Ajá. De repente estamos hablando hace 2 días de esto y ahora ya la tenemos aquí para todo. Ajá. Probablemente te diga cómo hacer un vino, luego que lo haga bien o mal o que lo queráis hacer así, pero seguro que te lo va a decir. El problema que tenemos es que esto nos sirve para cambiarnos la vida para bien, pero también para mal. En la inteligencia artificial estamos usando todas las compañías de base tecnológica Ajá. como un banco para mejorar eficiencia y es increíble lo que puede hacer por nosotros. Pero los malos también la están usando para lo mismo, para ser más eficientes haciendo maldades. Entonces, por un lado, tenemos que gobernar cómo la utilizamos para bien, para que no se vaya de madre, el tratamiento de datos, toda la protección, y por otro lado, cómo nos defendemos de cuando la quieren usar para mal. Ajá. Pero la verdad es que está transformándolo todo. La inteligencia artificial, pues, ¿no? Dicen que es muy buena, que tiene memoria y que es muy buena repitiendo como un loro. ¿Tú crees que una vez que hemos definido este vino, ya una IA lo puede replicar? Puede que yo no sé si lo va a poder replicar o no, pero bueno, desde luego que hacer un vino de una forma artesanal, yo creo que eso, a raíz de la IA, pues tendrá todavía mucho más valor, yo creo. O sea, Rafa, tú has hecho así. Tú has dicho, no, Bueno, yo creo que al final el perfil del vino no nos lo va a marcar la IA, lo va a marcar la climatología. Y no, bueno, no sé hasta qué punto la IA nos va, ¿no?, intervenir en la climatología. Creo que hay otros factores más graves bueno, que la... Esperemos que hay fronteras que ni la IA puede romper, ¿no? Entiendo. poder ayudar a tener mejores predicciones, tal. Pero espero que, por favor, ellos sigan haciendo esto que hacen. Totalmente, bueno, a ver, ¿Cómo lo hace? hay cosas de ella que a lo mejor sí os puede aportar, ¿no? Pues entender eso, predicciones del tiempo, Suelo, ver suelos, ver tal, ver uvas, eso. Eh, Hemos hablado también de fronteras, ¿no? Que no se pueden romper. Y Roberto, rompiste una frontera que para mí fuiste tú y otra persona más que, hablo de ella y me pongo un poquito melancólico porque ya no está con nosotros, que es Polanco, y hablabais mucho de romper la frontera entre la seguridad física y la lógica. Es algo que está pasando, ¿te acuerdas de la época? Bueno, en fin. Otro que ahora vamos a hablar de eso, gran predecesor también, y participó en el ISMS, súper activo. ¿Hemos roto esa frontera? Casi que sí. O más que romperla, las hemos difuminado. Y por desgracia tenemos un ejemplo real ahora mismo, lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Ajá. Una de las cosas que estamos viendo, los que nos dedicamos a esto, es el uso masivo, precisamente de inteligencia artificial en el ataque a Irán. Pero no solo en el ataque, también en la defensa. Todo esto que veis de la cúpula de hierro, y entonces la guerra híbrida viene a basarse en lo que hablamos de la seguridad integral, ¿no? Por desgracia, la realidad más clara es esta. Pero sí, las fronteras de la seguridad física, la seguridad ciber se han difuminado, ¿no? Antes hablábamos del timo de la estampita, antes hablábamos de que te robaba una tarjeta, te la robaba físicamente de la cartera para hacer pagos con ella, ahora ya no es necesario. Ahora suplanto tu identidad en la banca electrónica o en la propia tarjeta digital, que ya no la llevamos en plástico, ya no pagamos con dinero, ya no nos roban el dinero, nos roban la identidad. Entonces sí, se ha difuminado esa frontera, pero insisto, la tecnología nos tiene que ayudar a protegernos de la propia tecnología. Pero el ejemplo que os acabo de poner ahora mismo, la inteligencia artificial está ayudando sobre todo al ejército norteamericano a realizar estos ataques, pero también a las defensas a ser más eficiente. Se han roto las fronteras. Y de hecho, mira, justo que hablas de esto, ¿no? Hablamos de la guerra de Irán, hablamos de que ahora sí que es cierto que lo que echábamos de menos hace 10 años, que era que la ciberseguridad se viese en los medios de comunicación, ahora empezamos a estar, y eso está muy bien, pero a mí me llega a pensar en otro punto, que es, con todo esto que está pasando, cómo recuperar la confianza de la gente que nos está viendo, cómo poder decirle a la gente que puede abrirse un sorteo Antiga tranquilo y que puede dormir por las noches. ¿Cómo recuperamos esa confianza de el ciudadano normal? El problema de la confianza en el entorno digital es el exceso de confianza.
lo fácil que es. Llegamos aquí, navegamos con una aplicación digital que nos dice que tenemos que ir por aquí, que nos avisa dónde están los radares, dónde están las obras. Hacemos una transferencia, pagamos, le mandamos dinero a alguien con un dedo, enviamos vídeos, nos comunicamos constantemente. Y claro, esa facilidad, que es al final lo que buscamos, que la tecnología nos ayude, entraña peligros. Entraña peligros. Esos peligros tenemos que ser un poco conscientes. ¿Qué compartimos con quién? ¿A quién damos acceso a qué? No hace falta ser un erudito, no hace falta ponerse en lo peor, o como hay algunas personas, ¿no?, que rechazan hasta las cookies, ¿no? Claro. Las famosas cookies, que es un rollo. ¿Tú aceptas las cookies? Da igual. Me da igual, también a lo mejor es demasiado, ¿eh? Claro. Pero simplemente que ser consciente de lo que estás haciendo un poco. Lo que pasa es que realmente es complicado hacerlo en todos los ámbitos digitales de la vida. Y la ciberseguridad, lo que trabajamos es en eso, en mantener, ya no diría recuperar, en mantener la confianza, pero también hacer conscientes a las personas de que esa confianza también tiene que venir de ellos. Totalmente. Y llega el momento de la cata. Llega el momento en el que hay que probar todo lo que hemos hablado, pero también es compartir, ¿no? Totalmente. Si no se comparte, no se disfruta. Para eso se hacen los vinos, ¿no? Para compartir y para disfrutar. Creo que es lo más bonito de todo esto, ¿no? Pues hay una cosa que no hemos hablado de Roberto. Roberto, aparte de CISO, DPO, riesgos en la banca, pues es que eran millones de personas. Hace poco que te has metido en un sarao bastante importante, ¿eh? Que eres el presidente del ISMS, la asociación líder, ¿no?, por ciberseguridad en España. Y si hablamos de compartir, ¿no va un poquito de eso también? No, va totalmente de esto. Vale. Va totalmente de esto. La asociación nació, pues creo que, mira, hicimos 18 años en noviembre, creo. Estamos preparando, por cierto, el 20 aniversario. Yo diría que incluso la asociación del sector ciberseguridad, protección de datos e inteligencia artificial quizás más grande de Europa ya, Ajá. pero, claro, eso tengo que decirlo. Hay que hacer public. Bien. Pero realmente la creación de compartir. Yo recuerdo cómo llegué y llegué como llegaron todos. Éramos profesionales hace unos, pues eso, 18 años, que teníamos estas competencias, pues, digamos, en un mundo inexplorado. Íbamos desbrozando un poquito. Y lo primero que necesitabas era estar con otros como tú, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en una asociación que se creó y se fundó pues para entrar a estar con otros como tú, para compartir nuestras... Pero escúchame, es bonito, pero yo quiero que te mojes. Es decir, si hay un marrón, fluye la información. Si hay un marrón, tú tienes, por estar en el IFMS, a quién llamar y decir, oye, buah, mirad lo que me acaba de pasar aquí, necesito compartirlo, necesito el conocimiento de mis compañeros del sector. No, por supuesto que sí. Evidentemente, claro, somos muchos, digamos que somos sector, pues somos Ajá. una profesión, pero somos de todos los sectores. Claro. Entonces, no todos los sectores pueden tratar la información de la misma forma. Ajá. Entonces, lo que hay es una compartición de información informal enorme, y formal también, pero absolutamente, claro que sí. Tú cuando tienes un problema, lo que te encanta es llamar a alguien que conoces de confianza, que te puede echar una mano, que te la va a echar encantado. Totalmente. Y seguro que le pasa a Rafa también. O tú echas una mano a No otros. sé si pasa en el vino. En el vino pasa, es decir, tú compartes experiencias reales, ¿eh? No te estoy hablando de cuñadismo con el bodeguero del turno y soltar dos chascarrillos, sino Ojo. Nosotros decimos en seguridad no se compite, se colabora. Pero hablamos de seguridad. claro. Hablamos de las cosas que te pueden pasar en este ámbito. No hablamos de cómo son nuestras estrategias de negocio de nuestras organizaciones. Hombre, sí, No, obvio, no, no. obvio. Entonces, cuando tienes un problema, tiramos de eso, del networking. Claro. Pero luego ganar de luego cada cuenta de resultados. No, ganar hombre, clientes, cada uno tiene que... eso es verdad. ¿Y en el vino pasa o no? Yo creo que más entre viticultores. Más Entre entre los propios bodegueros, más que entre los viticultores, porque seguramente son los que están sufriendo más el día a día, la viña, ¿no? Entonces yo creo que más cualquier aviso que viene pues, de enfermedad, que hay una cierta presencia, algo de presión pues, con cierta enfermedad por las condiciones climáticas, creo que entre los viticultores hay un poco más de ese De gremio. de gremio, de colaboración. Claro, los bodegueros, el estereotipo de bodegueros españoles se ha creado un poco como demasiado antiguo, ¿no? Ya. Hombre, a lo mejor también pasa como ha dicho Robert, está muy bien compartir cierta información, pero no vas a compartir tu cuenta de resultados, no vas a compartir tus grandes estrategias de cómo vas a enfocar la bodega, ¿no? Pero si queremos competir con otros países, creo que debemos ir de la mano.
creo que un buen ejemplo es, bueno, pues al final debemos tomar nota quizás de los chefs, ¿no? De los chefs de los grandes cocineros del país, ¿no? Como van muy de la mano, quizás no sé si la relación será tan buena como la que parece, pero que sí que van muy de la mano. Creo que los bodegueros necesitaríamos un poco más de esa... Afortunadamente hay una nueva generación de pequeños productores, asociaciones de pequeños productores en prácticamente todas las DEOs, que sí que están trabajando en esa línea, ¿no? Yo creo que Joven, con mucho impulso, con muchas ganas, sobre todo con ganas de darle al mundo del vino español un impulso que quizás la tranquilidad de los años nos ha quitado, ¿no? ya, pues a lo mejor tú no lo sabes, bueno, imagino que no lo sabes, pero España en talento es una de las grandes potencias europeas en ciberseguridad. Bueno, En talento, en gente talentosa, y eso también será por trabajo de asociaciones, ¿no? Por la formación, por el intercambio, por los eventos, por las jornadas internacionales. Sí, claro, entendemos que sí, es totalmente cierto. Hacía tiempo decíamos, es que falta talento. Dice, no, no, lo que falta son personas. O sea, talento hay mucho, porque está muy demandado. Evidentemente es un camino nuevo, como decía, que a pesar de que ya llevamos en esto mucho, los que llevamos más, 20 años, o muchos o más, pero pues es un sector nuevo en donde hay una hiperespecialización importante, pero sí que el profesional español, en general el profesional español de competencias técnicas es bien apreciado fuera, y en ciberseguridad lo estábamos viendo. Pero bueno, la falta es global, es mundial. ¿Y cuál es el rol del ISMC ahí? A nosotros lo principal es reunir al sector, Ajá. formarlo y certificarlo. Ahora mismo la mayor palanca que tenemos, y es una guerra también personal mía, es que nuestros cursos, o sea, no son cursos, que también, que nuestras líneas de formación, con algunas de las mejores universidades, colaborando dentro y fuera de España, más la certificación, que es la acreditación. Sí, yo estoy formado, pero lo acredito, se convierte en una de las líneas principales. De hecho, uno de los temas que estamos empezando a hacer, insisto, en ámbitos de IBEX 35 y otros ámbitos, es que ya están reconociendo nuestras certificaciones y pidiéndolas en los procesos de contratación Eso es para colocar al profesional donde se merece. Y eso va a permear, claro, hablamos de IBEX 35, IBEX 35 son 30, pues es verdad que 35. concentra la gran mayoría de la economía española, pero son 35 empresas. Esto ahora ¿Va mismo a permear abajo, tú crees? estamos hablando de unas 2.000 grandes empresas españolas. Bien. Va a permear abajo, además, por una explosión regulatoria, porque el famoso NIS2. Esta es la nueva regulación europea de ciberseguridad que le va a decir a las pymes, tienes que tener esto en cuenta. Vale. Entonces, bueno, a veces hay palancas, pero no hay nada como una buena regulación. Sobre todo somos latinos, somos españoles, no hay como que Yo siempre digo que obliguen lo del y nos multen. ahora, de hecho, yo ya estoy 100% acostumbrado a ponerme el cinturón de seguridad delante y atrás. Pero yo tengo que reconocer que fue porque me obligaban y me ponían multas. Es un más. Y ahí, ahora culturalmente lo acepto. Bueno, mi mujer es italiana y me alucina porque cada vez que vamos a Nápoles no se pone el cinturón en la parte de atrás. No es que no se lo pongan, es que está mal visto. O sea, es como España años 90, ¿eh? Es verdad. Y es la regulación. ¿En el vino la regulación empuja o frena? Frena. Frena. Hombre, Fíjate, ¿eh? o sea, hoy en día, más que porque al final el vino estamos totalmente metidos en la industria agrícola y hoy en día Europa para la agricultura es un freno absoluto, o sea, y lo digo con total, vamos, absoluta, vamos, le parezca bien a quien le parezca. Creo que tenemos un exceso de burocracia que no nos acompaña para nada, no nos deja ser competentes, con el problema añadido de que, no en nuestro caso del mundo del vino, pero generalmente tenemos la invasión de productos de fuera que no exigen la mitad de lo que nos exigen a nosotros. Por lo tanto, esa burocracia añadida nos está implicando a empresas como la nuestra, es una estructura importante, bueno, podemos permitirnos el lujo de tener una persona para todo esto, pero es sinceramente exagerado, ¿no? Creo que hay que tener unos límites, por supuesto, pero bueno, hay que basar los límites en otro tipo de control, no en la burocracia permanente para cualquier movimiento que quieres hacer en nuestro trabajo, ¿no? Pues Roberto, Rafa, aunque penséis que hemos estado solo 10 minutos, este es el final del capítulo. Quiero de verdad agradeceros que hayamos descorchado todas estas historias, todo este rato que hemos pasado, entender que para hacer pues, que un vino como Soro sea eterno,
hay que ir hay que ir al terreno, hay que ir al suelo, hay que ir al origen, ¿no? Roberto, tú has sido súper transparente, no todo el mundo en ciber es tan transparente. Y la verdad es que quiero agradecértelo y de verdad espero que el primer capítulo de la segunda temporada, a mí me ha encantado hacerlo. No sé, ¿qué pensáis? ¿Os ha gustado? Encantado. ¿Repetiríais? Realmente. La semana que viene. Bien, bien. Y nada, pues nada, quería agradecerlo a vosotros, a ellos, y si queréis despediros, decir una palabra, el escenario es vuestro, por supuesto. John brindis. Claro que sí. Es el momento más. Pues nada, muchísimas gracias Gracias, Roberto. Gracias, Pablo. y salud. Por ustedes.